Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Bienvenidos a nuestra primera convención internacional virtual de CODA hispanohablante. Mi nombre es Nadia y seré la coordinadora del taller. Acompáñenme en silencio, sin abrir sus micrófonos, por favor, a hacer la oración de apertura de CODA. En el espíritu del amor y de la verdad, te pedimos, Poder Superior, que nos guíes al compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abrimos nuestros corazones a la luz de la sabiduría, la calidez del amor y la alegría de la aceptación. El tema que vamos a tocar en esta oportunidad va a ser despertar espiritual. Nuestra ponente es Blanca F. de California. La duración del taller será de no más de 2 horas. Le cedo la palabra, compañera Blanca, bienvenida. Muchas gracias, Nadia. Antes que nada, bueno, yo soy Blanca, soy una persona codependiente y quiero agradecer a las personas que organizaron esta primera conferencia hispanoparlante virtual. Quiero agradecerles el haberme invitado y es un honor para mí poder terminar estos talleres que han sido una bendición para muchas personas. Y el taller que hoy me toca compartir es el despertar espiritual. Nadia, ¿me dice si se está viendo la pantalla, por favor? Sí se ve. Ok. Bueno, para las personas, había escuchado que hay personas que tienen poquito tiempo, ¿verdad? Y un compañero nos compartía que nosotros deberíamos de tener una guía cuando llegamos a CODA, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir. Sin embargo, en CODA no existe esa guía y no hay nadie que nos pueda decir esto es lo que se tiene que hacer. Simplemente nosotros compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza y eso es lo que compartimos, ¿verdad? Y de allí las personas vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Y es lo que yo les quiero compartir, el día de hoy. Mi experiencia, fortaleza y esperanza, y lo que yo voy a compartir es una opinión muy personal de cómo yo he vivido el programa. Cada quien lo vive de diferente manera, cada quien experimenta de diferente manera, cada quien lo trabaja de diferente manera, pero yo les voy a compartir cómo me ha funcionado a mí este día. Y me gustó el taller del despertar espiritual porque yo cuando llego a CODA, lo primero que pensé cuando me hablan de los 12 pasos, pues me dicen el despertar espiritual. Y yo me lo imaginé como esa luz al final del camino. Me lo imaginé cuando me hablaron de ese despertar espiritual, ¿no? Yo aquí les puse cuál es el objetivo de este taller. El objetivo de este taller es adquirir las herramientas necesarias para lograr ese despertar espiritual. Y como les digo, les puse en palabras grandes, 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 porque para mí la palabra clave ha sido practicar, practicar y practicar. Cuando me hablan a mí del despertar espiritual, pues yo ya les puedo decir cómo yo, voy a mover aquí un poquito para poder bien ver la pantalla yo. Cómo yo lo definí esa vez, ¿no? Pero hoy yo ya tengo una definición más clara de lo que es para mí ese despertar espiritual. Yo lo defino como la transformación que yo voy experimentando a través del conocimiento de mí misma y de mi relación consciente con mi poder superior. ¿Cuáles han sido las herramientas del programa? Bueno, lo que yo he podido trabajar en este programa es asistir a las juntas, compartir en las juntas, leer la literatura, el apadrinamiento y la práctica de los principios espirituales de nuestro programa y aparte el servicio. Eso es las herramientas que yo he trabajado en el programa para poder encontrar un despertar espiritual. Como les decía, el despertar espiritual para mí es esa transformación que yo estoy sufriendo a través de este trabajo conmigo misma.
Yo les quiero compartir de cómo yo llegué a CODA. Fíjense que yo lo voy a hacer un poquito rápido porque a mí me dieron, bueno, yo decidí dar este tema, pero me di cuenta de que es un resumen de todos los talleres que han dado los compañeros, ¿verdad? Entonces es algo muy extenso. Voy a tratar de ser lo más breve posible y después les voy a decir cómo va a ser, cómo vamos a trabajar este taller. Les quiero compartir que yo cuando llegué a CODA, yo llegué me gustó un compañero que compartió su fecha de cuando llegó a CODA. Yo llegué en el 2010, el día agosto 26 del 2010 a las 7 de la noche estaba en la primera junta y lo recuerdo claramente porque me acuerdo cómo llegué. Yo vengo de una familia muy grande y una familia disfuncional como muchas familias. Una familia donde yo me sentía, no es que me sintiera rechazada, yo la verdad era una de las del medio, entonces después de mí vinieron dos gemelas después de 4 años, entonces después de ser la niña mimada o la más chiquita, me sentí desplazada porque toda la atención fue para ellas. Y así crecí, y yo creo que eso me causó mucha baja autoestima, que yo lo voy descubriendo después poco a poco, ¿verdad? Porque después me vine para Estados Unidos y aquí me casé. A los 26 años yo me caso y no me casé porque estuviera enamorada, me casé porque me sentía sola y porque muchas de mis amigas ya se habían casado en México y yo no me quería quedar atrás. Entonces encontré una persona que era trabajadora, que era buena persona y dije, con este me caso, este está perfecto para mí. Y entonces me caso y tengo a mis hijos y en realidad el papá de mis hijos es una buena persona. Es una persona que es trabajadora, que no tiene vicios, pero como buena codependiente siempre quiero más. O más bien no sé lo que quiero. Esa es la realidad. No sabía lo que quería. Y entonces después de eso yo entro a que alguien me diera lo que yo quería y entro en esas relaciones tóxicas, ¿verdad? Y así vivo durante varios años con esa doble vida y cuando todo el mundo se da cuenta de esta doble relación, caigo en todo mi mundo se viene para abajo, mis hijos, mi relación de pareja, la persona con la que yo tenía esa relación, decide dejarme y entro en una terrible depresión. Y yo creo que lo bueno de haber encontrado a CODA, después de haber buscado a través de psiquiatras, a través de la iglesia, a través de muchos medios, poder encontrar lo que yo andaba buscando, quitarme ese dolor que yo sentía porque la persona me había dejado y porque mi matrimonio mi vida se había vuelto un caos en todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo empiezo a buscar algo que me pudiera ayudar y tengo una gran amiga que me llevó a mi primer grupo de codependientes anónimos y que yo la quiero mucho por haber hecho eso por mí. Cuando yo llego a CODA y lo bueno de que yo llego a CODA, dice que tocando fondo, ¿verdad? Tocando ese fondo de sufrimiento, que yo entendí que yo me tenía que quedar ahí. Porque a veces yo me doy cuenta de que cuando no llegamos con ese fondo de sufrimiento, las personas simplemente ven y no se quedan, simplemente se van porque piensan que no lo necesitan, ¿verdad? Pero yo sabía desde el primer día que yo lo necesitaba. Y me gustaría contar una fábula que me gustó mucho porque en ese momento en que yo estaba en ese fondo de dolor, busqué mucho tipo de ayudas y encontré esta fábula que habla de un burro que se cae en un pozo. Y ese burro se cae en el pozo y no puede salir. Y entonces el dueño del burro se da cuenta de que no lo va a poder sacar. Y entonces decide que pues mejor enterrarlo al burro. Y le empieza a echar paladas de tierra. Y entonces
el burro lo que hace es sacudirse esa tierra y ir subiendo poco a poco, ¿no? Entonces me gusta esa fábula porque me recuerda mucho ese fondo de dolor, ¿no? Y es eh, realmente cuando yo llego a Coda es sacudirme esa tierra y decir, realmente descubrir quién soy yo, ¿no? Yo llegué con mucho sufrimiento por todos los errores que yo había cometido. Llegué deprimida, en bancarrota total, en todas las áreas de mi vida, en el área espiritual, material, económica, en todas las áreas de mi vida. Aparte, yo estaba adicta a las pastillas para la depresión, a las pastillas para dormir y una relación muy insana conmigo misma. Pero hasta ese momento yo no lo pude detectar, ¿verdad? Entonces empiezo yendo a Coda y me empiezan a hablar de pasos, me empiezan a hablar de tradiciones, me empiezan a hablar de los patrones de la codependencia. Y entonces yo estaba tan mal emocionalmente que no alcanzo a comprender todo lo que me están diciendo, ¿verdad? Pero el hecho de haber y asistido a mis juntas puntualmente me dio la oportunidad de irme descubriendo, ir poniendo esas piececitas en orden, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a compartir ahora no es una guía, yo lo puse así, pero en realidad cuando llegamos a Coda nos hablan de muchas cosas, ¿no? Y vamos adquiriendo el programa poco a poco y el programa se va impregnando en nosotros. Aunque no lo veamos, yo creo que cada una de las personas que asistimos a Coda vamos cambiando muchas cosas, ¿no? Unos rápido, otros despacio. Este es un programa individual, es un programa personal y cada uno de nosotros lo trabaja de diferente manera. Las personas como yo que llegan con mucho dolor, yo tenía muchas ganas de trabajarlo porque yo quería que se me quitara ese dolor, ¿no? Me decía una persona, un orador, recuerdo cuando yo llegué a mi grupo, decía que nosotros deberíamos de tener ese objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero al llegar a Coda? Y mi objetivo era quitarme ese dolor y volver a ser feliz. Eso es lo que yo quería. Entonces, pues empiezo ese primero conocimiento de mí misma, ¿no? O el autodescubrimiento, porque me di cuenta de que yo no me conocía, de que en realidad yo había llegado al grupo porque la otra persona me había dejado. Y me doy cuenta de que muchos llegamos así, llegamos por muchas personas o por diferente persona, por diferente razón, pero no por la principal, que es el desconocimiento de uno, ¿no? Que es lo que nos lleva a, a ese dolor, a ese sufrimiento. Y yo me doy cuenta que además de que no tengo una buena relación conmigo misma, también soy adicta al sufrimiento. El codependiente para mí también es adicto al sufrimiento porque nos gusta buscar la mala vida, nos gusta sufrir, nos gusta, estamos pasando por una mala situación y ahí nos quedamos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí ha sido esencial que hoy yo pueda compartirles que para mí el conocimiento de mí misma ha sido básico para mi recuperación, el aprender cuáles son mis patrones codependientes, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pienso, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo opino, qué es lo que me hace feliz, qué me molesta, qué es lo que dispara esas emociones negativas y algo bien importante, qué es lo que estoy dispuesta a hacer para cambiar todo eso. Y fíjense que esta es una pregunta bien importante, ¿qué es lo que yo estoy dispuesta a hacer para cambiar? Yo cuando llego a Coda, lo primero que me dicen es que tengo que buscar una madrina. El primer día que yo llegué a Coda, ese día busqué una madrina. Y ese día empecé ese trabajo de autodescubrimiento. Estaba tan dolida que para mí era importante el poder sacar todo ese dolor que yo tenía, ¿no? Y en realidad a mí no me preocupó mucho que la otra persona
le tuve confianza inmediatamente. A mí no me importaba si iban a romper el anonimato, porque a veces eso es lo que nos detiene a hablar, ¿no? No tenemos la suficiente confianza para contarle lo peor de nosotros a otra persona, entonces nos retenemos todo eso, ¿no? Pero el programa, cada vez que yo asistía a mis juntas, me hablaban de honestidad, y sí, yo pienso que si yo no soy honesta conmigo misma y si yo no hablo lo que yo estoy pasando, la única que se engaña soy yo, nadie más. A los demás yo les puedo mentir, pero a la que no le puedo mentir es a mí misma, ¿no? Entonces yo empiezo esa conexión con mi madrina y empiezo a trabajar el programa. Yo empiezo a descubrir cuáles son mis patrones de de la codependencia, y me gustaría parar un poquito aquí porque quiero que este taller va a ser en dos partes. Yo les voy a hablar de los patrones de la codependencia, y me gustaría que Nadia, que es mi coordinadora, me ayudara a que las personas que quieran compartir escriban su nombre allí, pero después de que yo hable de cada patrón de control, yo les voy a dar la oportunidad a las personas para que cada quien hable de cómo identifican o cómo identifican ese patrón de control, porque hablaba mi compañera el día que yo estaba escuchando, que mi compañera Pilar, de que a mí también me gusta hablar con manzanitas, porque si no, no entiendo. Entonces, para mí ha sido importante no solamente la literatura, sino irme a la práctica, ¿no? ¿Cómo es lo que yo entiendo del patrón? ¿Qué es lo que yo entiendo de los patrones de control, no? Porque yo cuando llego, me hablan de los patrones de control y yo digo, no, yo tengo patrones de baja autoestima, pero de control no. Y de repente me doy cuenta de que el patrón de control, es el patrón que yo tengo más arraigado en mí. Y entonces, ahorita lo voy a comentar, ¿verdad? Pero sí quiero, yo creo que si ponemos a dos personas que compartan de cada patrón, cada experiencia después de que yo termine, pueden ir poniendo su nombre a las personas que quieran compartir. Les voy a pedir que tengan paciencia, que tengan tolerancia, y que sean breves, porque como el taller es un poquito largo, queremos que las personas también compartan las que más puedan, ¿verdad? Y también les voy a decir que después de que terminemos esto, vamos a hablar de los pasos, y vamos a tener en el paso, después del paso quinto, les voy a permitir hacer preguntas, así que también si tienen alguna pregunta, también la pueden ir poniendo en el chat para que mi compañera Nadia las pueda ir leyendo y las podamos ir contestando. Entonces voy a hablarles un poquito de lo que son los patrones de control para las personas que tienen poquito tiempo y que nos decían cuál era la diferencia entre cada programa. Nosotros en el programa de codependientes nos identificamos con patrones y lo pueden leer más. Yo nada más voy a leer algunos cuantos de estos patrones, pero si ustedes quieren tener más información pueden meterse a la página codespanish.org, creo que es, y allí van a encontrar mucha información acerca de nuestro programa, y en especial van a también leer lo que son los patrones y características de la codependencia. Los patrones de control dice que creen que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse a sí mismas, tratan de convencer a otros de lo que deben pensar y sentir, ofrecen consejos y guía sin que nadie se los pida, se resienten cuando otros rehúsan su ofrecimiento para ayudarlos, hacen favores y regalos a las personas sobre las que quieren influir en exceso, usan el sexo para lograr aprobación y aceptación, tienen que sentirse necesitados para tener una relación con los otros, exigen que otros satisfagan sus necesidades, utilizan el encanto y el carisma para convencer a otros de sus capacidades de ser cariñosos y compasivos. Yo les voy a compartir que este patrón de control, yo lo vi tan arraigado en mí después de algún tiempo de estar en CODA. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que el control va más allá de lo que yo pensé que lo tenía. Y imagínense el poder
querer que una persona piense, sienta o haga lo que uno quiere que haga, piense o sienta. O sea, es como si alguien dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que tú sientas esto, yo quiero que tú pienses esto, yo quiero que tú hagas esto. Entonces me di cuenta de que yo era bien controladora. Yo siempre quería que las personas se quedaran conmigo, no importando sus sentimientos, no importando lo que pensaran o sintieran. Yo quería que se quedara conmigo y ese había sido mi problema, mi mayor problema. El poder entenderlo claramente, dije, wow, sí estoy mal, ¿cómo es posible que yo quiera controlar de esa manera a otra persona, ¿no? Mi control también fue, va más allá también de eso, ¿no? El hecho de que quiera que mis hijos no son, o crea que mis hijos no son capaces de cuidarse a ellos mismos, ¿no? O sea, el estar siempre pendientes de a dónde vas a ir, con quién vas a ir, a qué horas vas a llegar. Eh, y, y de repente saber que yo no tengo el control de eso, ¿no? Eso lo vamos a ver en los siguientes, la siguiente parte, ¿no? Cómo he ido trabajando estos patrones de control. Me gustaría, si Nadia tiene alguna persona que quiera compartir algo acerca de si se identifica con este control y que sea corta y breve. Ya tengo la lista, Blanca. Son 3 minutos cada compartimiento. Sí, Ok, bien. Entonces voy a cuidar el tiempo. Cuando lleguen a los 3 minutos le voy a decir la palabra tiempo, ¿sí? La primera persona que se anotó es Lina. Lina, ¿te gustaría compartir? Hola grupo, sí, claro, Nadia, muchas gracias por el servicio. Hola grupo, mi nombre es Marcela, yo soy codependiente de Colombia, Ciudad Medellín. Me encanta este tema, me encanta porque yo tengo todos los patrones arraigados, pero este patrón de control lo he visto demasiado y adicional la raíz exacta de donde sale, porque esto va más allá, como decía la compañera, es muy profundo el control en mí. ¿Cómo se arraiga? Cuando yo era pequeña fue muy impotente, o sea, de los 1 a los 9 años, no poder hacer nada por mi gente, por mis seres queridos, por cómo se comportaban, por cómo eran, por sus actitudes, por una mamá alcohólica, por un tío adicto, por una abuela, o sea, sometida, por una familia adicta totalmente. O sea, ¿qué se generó en mí? Mucha impotencia y muchas ganas de rescatar esa familia desde niña, rescatar, controlar. Entonces, ¿qué se arraiga? La necesidad de controlar que se quedó ahí, que fue un patrón que se encarnó. Los patrones todos se encarnaron, la necesidad de controlar se encarnó en mi ser. Entonces, claro, yo crecí con esa conducta, con esa cosa aprendida de no poder hacer nada por mi familia y no poder cambiar a mi familia. Y esto nace desde la muerte de mi bisabuela, donde yo la veía enferma y no podía hacer nada. De ahí emerge mi codependencia. Mi abuela se murió, mi abuela se fue, me quedé sola, fue lo que interpretó la niña. Entonces, esa abuela que me daba amor, cariño, esa abuela me daba todo lo que un poder superior, ella fue mi poder superior en ese momento, hoy es lo que me da. ¿Y qué hice yo? Salir a buscar esa necesidad que me llenó y me suplió mi abuela en ese momento, a todo el mundo, a cualquiera, pero con mucho control, ¿cierto? Porque es inconsciente el control. Y el control no es, ve, corre esa silla, ve, hace esto. Para mí hoy no es así, para mí está interior. Yo controlo desde mi mente y desde mi corazón. Y esto es muy sufriente. Uno sufre mucho con querer, con que se sienta, porque es sentir ese control dentro de uno de situaciones. Y esto es puro miedo, puro físico miedo y ganas de comprar afecto y amor, porque eso es lo que hace mis patrones. Yo me identifico con todos los patrones de control y eso es lo que he querido siempre hacer, ¿cierto?
Esto es lo que yo siempre he querido hacer. Tiempo. Gracias, compañeras, por escucharme y por permitirme hablar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marcela, por tu compartir. Luz, ¿te gustaría compartir? Sí, soy Luz de Coda Cali. Bueno, con respecto a este patrón de control totalmente reflejado, pues yo identifiqué este patrón pues cuando llegué al grupo, ¿sí? Y fue la base precisamente por la cual pues estoy aquí. Yo soy muy controladora con mis hijos, ¿sí? No se te escucha, Luz. Creo que se cerró tu línea, compañerita. Ya, ¿ahí me escucha? Ahora sí. Ok. Bueno, les decía de que este patrón de control lo he desarrollado con mis hijos a raíz de que enviudé cuando ellos estaban pequeños. Cambié las relaciones de pareja por las de mis hijos, ¿sí? Por el afecto de mis hijos. Entonces, pues me volví codependiente de ellos. Y quería hacer de ellos como una prolongación mía, ¿sí? Querido que ellos sí, lo que decía, hagan, piensen, sean como yo. Y esto... Ahora hablar más fuerte. ¿Cómo? Ahora hablar más fuerte. ¿Siguen diciendo? Sí. Pero porque si está todo el volumen ahí, está molestando entonces. Y bueno, debido al programa pude detectar bien este patrón y estoy trabajándolo. Realmente, como decía la compañera, a mí me causa mucha, no se escucha, dice. Ay, miremos a ver. Sí se escucha, compañera. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Y fuerte. Ah, es que me están escribiendo que no se escucha. Entonces se me corta allí. Bueno, entonces les decía de que pues con el programa estoy trabajando este patrón y ya he entendido pues que ellos son seres independientes a pesar de ser mis hijos, ya se escucha más fuerte. Y no deja de todas maneras de causarme esa ansiedad interior al no como poder, al no meterme, ¿sí? Al ser consciente de que tengo que dejarlos actuar, de que no debo meterme, me vi identificada con lo que dijo la compañera que acabo de compartir, que eso genera siempre una ansiedad interior, pero bueno, lo importante y que me doy por bien servida es que estoy en este programa y que estoy trabajando esta parte. Gracias, compañeras, por escucharme. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Luz, por compartir. Gracias, Nadia. Voy a continuar con los patrones de negación. Dice, tienen dificultades para identificar sus sentimientos, minimizan, alteran o niegan sus sentimientos, se perciben a sí mismos como una persona sin egoísmos y dedicados al bienestar a otros. Les falta empatía para los sentimientos y necesidades de otros, etiquetan a otros con sus propias características negativas, se pueden cuidar ellos mismos sin ayuda de otros, enmascaran su dolor de varias maneras como rabia, estado de ánimo o aislamiento. Bueno, ahí me voy a quedar para hacerlo más rápido y que puedan compartir. Fíjense que en los patrones de la negación, para mí, yo empecé a tener problemas con el papá de mis hijos y él me empezó a abusar físicamente y para mí era como, no, que nadie se dé cuenta, no quiero que qué van a pensar de mí, la vergüenza. Entonces lo trataba de ocultar de diferentes maneras. Después me di cuenta de que también tenía ese patrón de negación y después, pues, dice que etiquetan a otros con sus propias características negativas, ¿no? Yo les podía ver a los demás todas esas características de ser complacientes, de ser controladores, pero yo nunca me veía como esa persona, ¿no? Y eso también es un patrón de negación.
¿Alguien más que quiera compartir acerca de los patrones de la negación? Nadia, adelante. Sí, Katia, ¿te gustaría compartir? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. En relación al patrón de la negación, me cuesta muchísimo trabajo, por un lado, poder hablar de una manera adecuada de lo que siento y de lo que pienso. No entiendo por qué me da un temor enorme hacerlo. Tocar esa emoción, tocar ese sentimiento. Con quien más trabajo me cuesta, que es prácticamente imposible, es con mi mamá y con mi hermano, que son mis únicas dos familias, personas cercanas a la familia. Con mis hijos lo he aprendido a manejar, pero me cuesta trabajo. No sé por qué siempre tengo que defenderme y estar siempre como ¿cómo se dice? En guardia, ¿no? Para que como que no me vayan a atacar. No entiendo, estoy muy cansada de tener ese tipo de respuestas y también me cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que como me cuesta conmigo misma, también me cuesta hacerlo con los otros. O sea, me cuesta mucho trabajo llegar a comprender los sentimientos y las necesidades de los demás. O sea, luego me intolero, me desespero. No me importa lo que piensen o lo que sientan. Siempre quiero que que se haga lo que yo digo en el momento que yo digo y como yo lo digo. Entonces, yo creo que ahorita que lo estoy hablando, pues es consecuencia de que lo que no puedo hacer conmigo misma, ¿no? Yo creo que aparte de que nunca en mi casa hasta el día de hoy no se ha hablado de los sentimientos, porque no se ha hablado de los sentimientos hasta el día de hoy. Me cuesta, yo creo que me estoy remontando a cuando yo era niña, ¿no? A ese miedo que tenía yo o que no sabía ni cómo se expresaba, porque yo aprendí ya de adulta a expresar mis sentimientos. Siempre he comentado que iba yo a terapia y hasta pena me daba decirle a la psicóloga cómo me sentía, siendo que es la persona que estaba yo en terapia y le tenía yo que pagar la terapia, ¿no? Entonces me costó muchísimo trabajo. Donde más he hablado y donde siento que ya me siento como más en confianza es en los grupos, en donde ya me siento que puedo expresar cómo me siento. Entonces, pues eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Katia, por tu compartir. Cintia, ¿te gustaría compartir? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Cintia. Soy enferma codependiente en recuperación. Y pues todos, me cacho en todo, ¿no? Cuando hice el control, pues tenía clarísimo qué. Y ahorita que hablas en el de negación, pues me brincó pues justamente el evento de los que han marcado mi vida. Y sigo en negación. Ahorita me caí en cuenta, el padre de mi hijo, que es aún mi esposo, porque no me he divorciado, tengo más de 6 años separada y no he tenido el valor de divorciarme. Me fui de su casa por violencia, me dio una golpiza y nadie lo sabe en mi casa, nadie. Entonces, pues, hasta se me lengua la traba, ¿no? Se me aclaró el asunto de que sigo negando que es un tipo violento y que me fui porque me dio la golpiza en mi vida, me mandó al hospital y no he tenido la confianza de decirlo a nadie. Gracias a Dios, a mi poder superior, llegué a un grupo que fue mi bendición y es mi bendición y que por eso estoy aquí. Bendita pandemia, la verdad que bendita pandemia, el que gracias a la pandemia puedo estar también aquí y aprendiendo y viéndome, pero este patrón de negación, el no querer ver que ese individuo para mí me pudo haber costado la vida, porque me golpeó con mi bebito de 8 meses en brazos, yo protegiéndolo y él pateándome y golpeándome, y no verlo, caramba, ¿no? O sea, ¿qué parte no entiendo? Entonces, híjole, ahorita haz de cuenta que me vi, así que ya me vi. Entonces, sí, este patrón de negación, y estoy segura que si le empiezo a escarbar,
pues digo, llegué a esa relación por algo, no fue de gratis, entonces, ¿qué vengo negando y qué vengo negándome desde chiquita para haber llegado a una situación como la que llegué? Entonces, sí, a mí este patrón yo creo que es el que ahorita me va a poner a trabajar un buen rato. Y de hecho ya le pedí el divorcio y me dice que sí, y la idea es ya saliendo de esta pandemia, ay, con todo el miedo y el pavor del mundo, pero me voy a divorciar y empiezo mis 12 pasos y me arranco con mi cuarto y mi quinto y venga, tengo mucha fe y esperanza. Muchas gracias, Blanca. Gracias, compañeros, por escucharme. Gracias, Cintia, por tu compartir. Blanquita, ¿seguís o doy Sí. paso a alguien más? No, voy a seguir los patrones de baja autoestima. Gracias, Nadia. Dice, tienen dificultades para tomar decisiones, juzgan sus pensamientos, palabras y acciones duramente como si nunca fueran adecuadas, sienten vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos, valoran la aprobación de otros de sus pensamientos, sentimientos y conductas en lugar de la propia. No se perciben a sí mismos como dignos de recibir amor ni como personas valiosas. Constantemente buscan el reconocimiento que consideran que merecen. Tienen dificultades en admitir que han cometido errores. Necesitan dar la apariencia correcta a los otros e incluso mienten para dar buena apariencia. Se sienten incapaces de pedir lo que necesitan o quieren. Se perciben a sí mismos como superiores a otros. Buscan que otros les brinden sensación de seguridad. Tienen dificultades para iniciar algo, cumplir con las fechas límites y completar proyectos. Tienen problemas al definir las prioridades saludables. Bueno, yo cuando entro a CODA, yo fui con el que más me identifiqué porque yo decía, híjole, me dejaron por otra más bonita, yo no valgo nada, me costaba mucho tomar decisiones. Me di cuenta de que había tomado tan malas decisiones que inclusive abrir el correo me costaba trabajo. Tenía mucho miedo a volverme a equivocar. Siempre me consideraba como una persona fea, chaparrita, gordita. Bueno, durante mucho tiempo estuve delgada, pero cuando estaba niña era muy gordita, la nariz la tenía muy grande. Entonces todo eso me causaba muchos complejos de inferioridad, pero nunca me di cuenta hasta que pasa todo esto de esta relación y entro en esos patrones de baja autoestima. Entonces, para mí, el empezar a trabajar en CODA fue empezar a trabajar con estos patrones y enseguida que veamos los pasos, vamos a ver cómo los trabajamos. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Nadia, por favor. Sí, Eri, ¿te gustaría compartir? Sí, claro. Hola, soy Eri, soy codependiente. Bueno, me toca un patrón extraordinario que define mucho de mi historia. Tanto el patrón de negación como de baja autoestima, de verdad que a mí me costó muchísimo detectarlo, porque en apariencia, pues había logrado algunas cuestiones en el ámbito profesional, me sentía muy estable, parecía que mi vida estaba como en una burbuja muy bien trazada, de tal manera que yo pues, no lograba percibir estas cuestiones. Yo digo, yo sí me valoro, sí me respeto, sí me reconozco, me siento en un plano de estabilidad, en fin. Sin embargo, en la medida que fui trabajando los pasos, por supuesto que tengo muchos de estos patrones, que sigo trabajando en ellos, que sigo descubriéndome, que sigo conociéndome, que hoy, por ejemplo, si algo me pasa, busco ayuda. Antes no, porque yo aprendí que Eri es autosuficiente, que Eri puede resolver absolutamente todo lo que le pasa. Y hoy sé que no pasa absolutamente nada, que si hay alguien que me puede escuchar con el corazón, que me puede guiar, que ve lo que yo no estoy viendo, va a dar luz a mi vida, me va a permitir avanzar. Y ir en este descubrimiento constantemente es un trabajo de casi todos los días. Por ejemplo, antes me pasaba, y lo compartí yo en la convención que tuvimos acá el año pasado, que yo daba alguna presentación, parte de mi trabajo es eso, justamente dar conferencias. Y yo antes esperaba, ¿no? Que así de las personas que habían asistido, digo, mínimo 2 o 3, se me van a acercar, me van a decir algo muy lindo, ¿no? Y fíjense que ahora me pasa algo hermoso. Termino una presentación, y esto me parece de verdad milagroso, prodigioso. Me basta con ese reconocimiento que me doy, me siento en paz,
Y si alguien de manera generosa se me acerca y me dice algo lindo, se lo agradezco con todo mi cariño. Sin embargo, no dependo de ese reconocimiento. No dependo de que muchas cuestiones se den como yo las quiero. Me siento un poquito más liberada. Desde ustedes creo que es un trabajo de todos los días, porque yo aprendí, por supuesto, un sistema muy disfuncional y distorsionado de estimarme a mí misma. Yo lo entendí como sobreexigencia, lo entendí como capacidad de resolver todo, lo entendí como pues esta solución que llega, ¿no? Porque tú buscas, investigas y de pronto tienes la pauta correcta. Hoy sé que no es así. Sé que mi poder superior me ama tanto, que me ha dado estas herramientas, que me da el grupo, que me tiene cerca una preciosa madrina, que hay todo este tipo de material tan valioso en mi vida que me hace ser una persona diferente. Sin embargo, me sigo detectando, me sigo descubriendo. Por ejemplo, antes, no sé, alguien me decía, oye, Eri, esto estuvo muy lindo. A veces yo decía, sí, ¿verdad? Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Eri, por tu compartir. María del Carmen, ¿te gustaría compartir? María del Carmen. Sí, soy de México. Soy Carmen, soy codependiente. Sí, bueno. Bueno. Sí, se escucha. Adelante, compañera. ¿Sí? Ajá, ok. Gracias. Pues yo quiero compartirles que estoy verdaderamente así como enterándome, apenas descubriéndome en estos momentos con tanta información tan valiosa, en particular con los patrones de negación, pues me están cayendo, como dicen, no 20, sino centenarios. Yo ya soy una persona mayor y tuve una infancia muy, muy desolada, con una casi total ausencia emocional de parte de mamá, que me iba a guardar en diferentes casas porque ella no se sentía capaz de atenderme, y ausencia de papá. Entonces, eso me doy cuenta que me sigue doliendo y le sigo cobrando a la vida, y en este caso a mi segundo esposo, en mi segundo matrimonio, le sigo queriendo que él cubra ese vacío tan grande de afecto y atención que yo tuve durante mi infancia. Entonces no me ha alcanzado la vida y todos los errores que cometí para sanarme. Entonces, hasta ahora que estoy en el programa, y créanme, me lo prometo a mí misma, entrarle con todas las ganas y todo mi ser, que estoy descubriendo también con toda mi fe, entrarle de verdad a este proceso para poder descubrirme, y tengo mucho miedo, se los confieso, tengo miedo de quedarme sin lo que tengo, aunque sé que no es lo más sano, porque hay una relación de codependencia y yo me fui creando y fui aceptando como un castillo, un castillo en el que hay autoridad, hay mucho control de mi parte y de él. Yo digo que jugamos a ser controladores y controlados, a someter y a someternos. Y es un juego interminable que pues por lo pronto, con todo y mi miedo, veo la luz a través del programa y de la fe en mi Tiempo. Dios. Gracias. Gracias, María del Carmen. Blanquita. Sí, gracias, Nadia.
Dice, los patrones de complacencia, dice, son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo. Comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo y la ira de otras personas. Hacen a un lado sus sentimientos, intereses personales y diversiones para hacer lo que otros quieren. Son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. Valoran más la opinión de otros y temen expresar sus puntos de vista o sentimientos, sobre todo si difieren. Aceptan el sexo como sustituto del amor. Toman decisiones sin tener en cuenta las consecuencias. Renuncian a su propia verdad para obtener la aprobación de otros o evitar el cambio. Bueno, en este patrón de la complacencia, yo recuerdo que para mí era bien importante quedar bien con mis amigas, con mi familia, con mis hermanas, y casi siempre en algunas ocasiones o en muchas ocasiones yo prefería quedar bien con ellos y quedar mal conmigo, o quedar bien con ellos y quedar mal con cualquier otra persona que para mí no era importante. A veces, y lo digo con mucha tristeza, a veces dejaba a mis hijos en segundo lugar. Entonces, ahorita decía una compañera que es doloroso, y es doloroso descubrir quién es uno, ¿no? Esa parte cuando uno entra a los grupos y empieza ese autodescubrimiento es realmente doloroso, pero creo que al final, cuando uno empieza a trabajar en todos estos patrones y en uno mismo, es realmente gratificante, como muchos lo han compartido. Generalmente no me gustaba decir mi opinión, soy muy tímida. Las personas que ahora me ven no lo creerían, pero soy muy tímida y casi nunca digo lo que pienso, ¿no? Hay ahora otra cosa que utilizo mucho, que es la prudencia. Ahora sí digo lo que pienso cuando lo necesito, pero cuando tengo que ser prudente, lo soy. Entonces, ¿alguien más que quiera compartir, Nadia? Sí, Raúl, ¿te gustaría compartir? Hola familia, buenas tardes. Soy Raúl, uno más en esta vasta existencia. Y muy agradecido con todos ustedes por lo enriquecedor de sus compartimientos. Fíjense que yo llegué aquí por el sufrimiento, porque en la mente de Raúl está cómo deberían de ser las cosas y cómo no deberían de ser las cosas. Entonces, obviamente para lograr la aceptación de los demás, pues me volví una persona servil, una persona que andaba tratando de complacer a todo el mundo con tal de que lo aceptaran. Entonces, una vez que conozco este programa de 12 pasos, que, perdón, como yo lo entiendo, es despertar a la luz de la conciencia que hay en Raúl y dejar de estar tanto en la cabeza para empezar a manejarse a través del corazón, del sentir, ya no de tanto el pensar, porque algo de lo que me he dado cuenta es que en el momento en que yo estoy en la mente, en pensando en por qué las cosas son así y por qué no son de otra manera, en ese momento me escapo de la realidad. Y cuando me escapo de la realidad me pierdo el momento presente y me voy a la mente y empiezo a hacer historias, pero de aquellas muy, muy locas, muy zafadas. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí está mal. Entonces, una vez que empiezo a dejar de dirigir la mirada hacia afuera y empiezo a ver hacia adentro, empiezo a conocer qué es Raúl y empiezo a relacionarme bien con Raúl, a aceptar a Raúl y amar a Raúl. Y en esa medida lo puedo hacer con las demás personas. Pero esto es un proceso de autoconocimiento, de despertar la luz de la conciencia, de quién es Raúl, qué quiere Raúl, y dejar de ver qué deberían de estar haciendo los demás y qué no deberían de estar haciendo los demás, porque claro que Raúl sí sabe qué está bien para todos los demás. No sé qué está bien para mí, pero sí sé bien qué está para todos los demás. Entonces, en la medida de que voy despertando a la conciencia de vivir aquí y ahora, de vivir en el presente y no estar en la mente, en ese momento, por ejemplo, ahorita puedo disfrutar de la presencia de todos ustedes, puedo disfrutar de la pantalla, estoy tomándome un refresco muy rico, estoy aquí. Pero cuando la mente empieza a entrar, híjole, ¿cómo vieran? Es que esto no debería de haber pandemia, pues deberíamos de estar todos pudiendo salir y hacer lo que querramos. Esta convención hubiera estado muy padre ir a estar en presencial, pero eso no está pasando. Pero la mente de Raúl, hijo, qué bárbaro, cómo vuela, cómo va de rápido. Y de otra manera, cuando me hago consciente de eso, estoy aquí en este momento disfrutando, como les digo, la presencia de todos ustedes, los compartimientos, sentado aquí, afortunadamente bajo un techo que me resguarda,
tomándome un refresco muy rico y disfrutando la presencia de ustedes. Muchísimas gracias, familia. Les amo. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu compartir. Berta, Alicia, ¿te gustaría compartir? Sí, gracias. Buenas tardes, noches. Soy Berta Alicia, codependiente de Ciudad Obregón, Sonora. Pues aquí con estos patrones, ¿verdad? Me identifico sumamente, primero que nada, con la baja estima, y ese me ha llevado al de la complacencia, por supuesto, porque esa baja estima que no se nota, que no la he dejado notar, porque siempre he estado utilizando o utilicé, porque gracias al programa estoy trabajando con eso, miles de caretas para que nadie se diera cuenta de mi debilidad, de mi sentimiento débil, frágil, de ese poco reconocimiento que yo me hacía a mí misma. Todo el mundo me reconocía, mis buenas notas en la escuela, qué buena hija, qué buena mamá, qué buena esposa, todo, y yo no. Entonces, de un triunfo, yo quería buscar otro porque ya no me complacía. Y para que los demás reconocieran, que siempre me estuvieran reconociendo, caí en ese patrón de la complacencia. Primero a mi padre, por muchos años, porque él siempre, para que él me halagara y me dijera, mi hija hermosa, bella, la mejor, la que me entiende, que me adivina el pensamiento, así trataba de hacerlo. Con mi pareja, igual, con mis hijos, para que tuvieran la mejor madre del mundo, yo les adivinaba el pensamiento, ellos no necesitaban pedirme nada, que yo decía, es parte de mi responsabilidad, es parte de mi obligación. Y me fui olvidando de mí, cuando hoy, gracias a Dios, a mi poder superior que me trajo a este programa, me doy cuenta que lo más importante en mi vida soy yo misma, para poder no tener esa baja estima, para no caer en la complacencia, para vivir feliz, contenta, en paz, como este fin de semana lo he estado. Y el poder superior se ha manifestado en esta Berta Alicia, siempre con esa baja estima, llorando, sufriendo su soledad. Hoy me sentí acompañada por todos ustedes. Mis hijos están al pendiente de mí. Ha cambiado todo porque yo he cambiado. Y eso únicamente se lo debo a este programa maravilloso y a quienes me acogieron en el programa, en el grupo de CODA de aquí de Ciudad Obregón. Gracias. Muchas gracias, Berta Alicia. Blanquita, te cedo el micro. Gracias, Nadia. Bueno, los últimos son los patrones de evitación. Dicen, actúan de formas que invitan a los otros al rechazo, a avergonzar o a expresar rabia hacia otros. Juzgan duramente lo que otros piensan, dicen o hacen. Evitan la intimidad emocional, física o sexual como medio de mantener las distancias. Permiten que sus adicciones a la gente, los lugares y las cosas los distraigan de lograr intimidad en las relaciones. Utilizan comunicación indirecta y evasiva para evitar los conflictos o las confrontaciones. Disminuyen su capacidad de tener relaciones saludables al declinar el uso de todas las herramientas de recuperación. Suprimen sus sentimientos o necesidades para evitar sentirse vulnerables. Atraen a las personas hacia ellos, pero cuando se acercan las alejan. Se rehúsan a entregar su propia voluntad a fin de evitar rendirse ante un poder que es mayor que ellos mismos. Bueno, ya no voy a tener tiempo para que otras personas compartan, porque me gustaría continuar y es un poquito largo el taller, pero les voy a hablar un poquito de estos patrones de evitación. Casi siempre, por lo general, yo no soy clara al expresar lo que siento. Entonces, siempre para evitar que mi pareja se enojara, le daba muchas vueltas a lo que yo realmente quería.
voy a empezar ahora a decir cómo he trabajado todos estos patrones, ¿verdad? Hay muchos folletos hay mucha literatura que nos ayudan, ¿no? A trabajar en estos patrones, pero hay uno que es una de comunicación sana y se encuentra allí en la página de coda.org en Spanish. Pero el poder tener una comunicación sana primero conmigo y luego con los demás, ¿no? El saber qué es realmente lo que quiero y ya lo puedo expresar mejor, ¿no? En los patrones de control, fíjense que yo creo que la aceptación de todos estos patrones es el inicio a la recuperación. Cuando yo ya descubro que tengo todos estos patrones, ya es más fácil para mí trabajarlos y puedo detectarlos cuando yo estoy siendo controladora. Una de las veces que yo me doy cuenta de que estoy siendo controladora es cuando le estoy pidiendo a una persona, ¿puedes hacer esto? Y la persona me dice no. Y yo, ándale, por favor, ¿puedes hacerlo? Y la persona me vuelve a decir que no. Y entonces yo sigo insistiendo. Ese es utilizar el control. Hoy me puedo dar cuenta de eso y acepto un no a la primera. Cuando me dicen no, es no, y yo tengo que respetar eso. Así como yo puedo decir no, ellos también, las demás personas, tienen todo el derecho a decirme no quiero, no me gusta, no lo necesito. Entonces, para mí ya es más fácil aceptar eso, ¿no? Y, por ejemplo, los patrones de baja autoestima, fíjense que el programa es tan maravilloso que me ha dado la oportunidad de poder trabajar en mi baja autoestima. Recuerdo que cuando yo llego a CODA, lo primero que me dijeron, ya después de un año empecé a servir coordinando una junta. Y yo decía, pues por lo menos me tengo que bañar y peinar porque voy a estar enfrente de la gente. Entonces no quiero que vayan a decir, ahí está, ni se peinó, ¿verdad? Pero en ese momento yo no me di cuenta de cómo iba aumentando mi autoestima y al agarrar más servicios me di cuenta de que yo quería saber más y quería conocer más. He tenido la oportunidad de hacer diferentes servicios que a veces yo pensaba que yo no tenía esa capacidad para hacerlos. Y he descubierto que sí la tengo, ¿no? El hecho de estar aquí ante ustedes, si alguien me hubiera dicho en 10 años vas a estar allí dando un taller, yo les hubiera dicho, no, están locos, y ni siquiera me daba tanta pena hablar delante de la gente, como decían algunos compañeros, me temblaba la voz, me temblaban las piernas. Tengo miedo inmenso a hablar enfrente de la gente. Y el programa me permite ahora poder practicar eso. Y les puse las palabras practicar, 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 porque esa es la palabra clave para mí, ¿no? A lo mejor la primera vez me costó mucho trabajo levantar la mano. Y después ya pude hablar y ahora estoy siendo capaz de dar un taller. Y es cuestión de práctica, simplemente quitarme esos miedos, enfrentarlos, porque es de la única forma que yo voy a poder superar eso, ¿no? Y aparte, el ir autovalorándome, ¿no? Porque hay veces que el hecho de que uno piense que no soy capaz de hacer una cosa, ¿no? Yo me estoy cultivando intelectualmente, ¿no? Y estoy tratando de ser mejor en todas las áreas de mi vida, en la física, en la emocional, en la espiritual. Sigo yendo a la escuela y eso me permite, me siento valiosa, me siento que todos esos patrones van quedando atrás. Ahora ya soy capaz de poder decirle a una persona, ya no ser complaciente, ¿sabes qué? No quiero, y si te quieres enojar, pues enójate, ese es tu problema, pero esto no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer y punto. Entonces, esa es de la forma que yo estoy trabajando estos patrones y ha sido a través del autodescubrimiento, porque si no sabemos que los tenemos, pues no podemos trabajar en ellos, ¿verdad? Vamos a seguir con ¿qué logro con el autodescubrimiento, ¿no? Fíjense, ya conocemos, ¿no? Ya sabemos lo que queremos, ya sabemos que tenemos que trabajar nuestros patrones. Lo principal que yo logro con ese autodescubrimiento es iniciar esa relación sana conmigo mismo. En nuestra literatura hablan del autoparentamiento, que es el cuidado que no recibimos de niños, pero que ahora sí lo podemos recibir nosotros, ¿no? Y el autocuidado viene
de muchas formas, física, emocional, espiritualmente, el cuidar mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, el poner límites. Fíjense que yo he descubierto que el poner límites está bien. Le decía a una compañera el otro día, uno puede, hay un folleto, por cierto, que es bien importante que lo puedan leer. Habla de los límites internos y los límites externos, el que uno se pone a sí misma y el que uno les pone a los demás. Pero a veces el poner límites es también cuestión de práctica. Porque yo al comenzar a poner límites, me siento culpable, ¿no? Le digo a mi hijo, tienes que venir a las 10 y no llega a las 10. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Tienes que llegar a las 10 porque si no llegas a las 10 te voy a quitar tu teléfono. Y entonces empieza esa culpabilidad, esa de, híjole, y si lo necesita, y mejor se lo regreso, ¿no? Entonces yo le decía a esta compañera, ¿sabes qué? El poner límites es cuestión de práctica, pero también es cuestión de sentirse bien con uno mismo, a estar consciente de que los límites tienen una consecuencia, y si esa consecuencia no va a ser uno capaz de aguantarlos, no vale la pena poner límites. O sea, si uno le dice a esa persona, ¿sabes qué? O a mi hijo, por ejemplo, te voy a quitar el teléfono para regresárselo al siguiente día, pues lo van a seguir haciendo y uno se va a seguir sintiendo mal, ¿no? El propósito de poner límites es decir, ok, te voy a quitar el teléfono y si te enojas, lo siento mucho. Ese es tu problema. Y quedarme bien conmigo misma, no con los demás, quedar bien conmigo misma. Entonces, eso de poner límites es bien importante y les sugiero que lean ese folleto y que si ustedes pueden practicarlos, es bien importante para tener una relación sana con uno mismo, ¿no? La otra parte es el amor a uno mismo, el satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, económicas, sociales, intelectuales. Para mí ha sido como algo maravilloso poder empezar a amarme a mí misma, el poder saber qué comida me gusta, qué es lo que me gusta hacer, con qué soy feliz, y no tener que depender de otra persona para eso. Hoy me doy cuenta de que el ser feliz no depende de nadie más que de mí misma. Entonces, puedo ser capaz de cubrir esas necesidades. Soy muy... para mí es bien importante cuidar mis pensamientos porque hoy me doy cuenta de que de un pensamiento negativo pueden hacer una emoción también negativa y se sigue como una bola de nieve, ¿no? Creciendo, creciendo y se convierte en un resentimiento, se convierte en algo que uno ya no puede controlar, ¿no? Entonces, empezar a cuidar mis pensamientos y en el momento en que yo pueda parar ese pensamiento, fíjense, ayer tuve la experiencia de que habíamos tenido situaciones familiares y estábamos un poquito distanciados, llegó mi hermano y entonces me dijo, voy a ir a tu casa y voy a llevar la comida y espérame a las 12. Y entonces eran la 1, eran las 2 y no llegaban y entonces mi cabeza como buena codependiente empieza a imaginar ya no va a venir, ya me dejó plantada y de repente yo tengo que parar esos pensamientos y decir, no sé lo que pasó, no voy a suponer, aquí paro esto. Entonces, a ver, ¿cómo vas a estar bien? Ah, pues ya tengo hambre. No, pues voy a comer, si viene, voy a comer poquito para que si viene, pues, pues ya pueda comer con él. Y si no, pues no importa, no pasa nada, ¿no? Pero, cuidar mucho mis pensamientos. Cuidarme, ser autosuficiente económicamente, ¿no? Ahora sé, la verdad, tardé como 5 años en divorciarme y una de las situaciones era porque el papá de mis hijos no quería quedarme sin nada y al final me quedé sin nada y tuve que volver a empezar, ¿no? Y hoy me doy cuenta de que ese es un área bien importante que para muchas mujeres nos limita a divorciarnos, ¿no? El empezar a crearme esa autosuficiencia económica desde ahorita, y no importa en qué situación esté, no importa cuántos años tenga, poderlo hacer, porque va a llegar el día en que ya, o sea, no voy a poder trabajar o lo que sea, pero
el día de hoy ya no tengo que depender de otra persona económicamente, y eso me siento bien satisfecha con eso, ¿no? El poder satisfacer mis necesidades sociales, ¿no? Convivir con otras personas en mi grupo, tener amigas, mis necesidades físicas, hacer ejercicio, comer lo que me gusta, cuidarme, de no comer cosas que no son buenas para mí, el poder intelectualmente, ¿no? Cuidarme intelectualmente, porque a veces me meto a leer puras noticias que sé que no me van a hacer nada, que me causan ansiedad. Entonces digo, no, o sea, pudiendo leer una novela, pudiendo leer un libro, pudiendo estar estudiando, haciendo otras cosas, aprendiendo algo nuevo, me da como ese amor a mí misma, ¿no? Y yo en realidad me encanta viajar, lo he dicho muchas veces, pero yo he descubierto que esa es mi pasión, lo voy a seguir haciendo porque ese es como ir creando ir siguiendo ese amor hacia mí misma, ¿no? Y bueno, los 12 pasos aquí vamos a empezar, y voy a ir también rapidito porque ya voy un poquito atrasada. ¿Cómo inicio esa recuperación? ¿Cómo, para mí el aprender, me decían siempre, me hablaban de los pasos, ¿verdad? Me decían, son para tu recuperación, son para tu recuperación, y yo la verdad no le quería entrar porque yo decía, pues se ven muy facilitos, pero ¿por qué nadie los trabaja si están tan facilitos? En realidad, el poder practicar los 12 pasos, me doy cuenta cómo cambia mi vida, ¿no? Porque dice, admitimos que somos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Al afirmar que somos codependientes en voz alta, comienza el camino de nuestra verdad. El simple hecho de poderles decir, compañeros, soy Blanca y soy una persona codependiente, ya estoy iniciando mi recuperación. Comenzamos a reconocer a nuestro poder superior. Para mí no existía el poder superior, ¿no? Yo lo fui creando a través de, vengo muy decepcionada de la religión, cuando llego a Coda y de repente me hablan de un poder superior, que en ese momento se convirtió el grupo en ese poder superior, porque en ellos sí creía, que yo dije, si ellos se recuperaron, si ellos se ven tan bien, ¿por qué yo no? Entonces, allí aprendo, dice, aprender a respetar las decisiones de los demás. Aprendemos a no tener expectativas. Fíjense que estas dos partes son bien importantes. A veces tengo la oportunidad de amadrinar a personas y les digo, miren, esto no es de carreras. Esto para mí es bien importante que aprendan a practicar el primer paso. ¿Por qué? Porque el primer paso nos libra de mucho sufrimiento. O sea, si realmente lo practicáramos, nos liberaría de muchas cosas. Cuando te das cuenta de que no tienes poder sobre los demás, que la única persona que tienes poder eres sobre ti misma, pero sobre los demás no. Y algo que me ha ayudado muchísimo es no tener expectativas, porque cuando yo tengo expectativas con algo o con alguien y no se cumplen, sufro mucho. Entonces ya no me creo expectativas. He dejado de tener el control, de tener el poder sobre los demás y dejar que ellos vivan su vida y vivir la mía lo mejor posible, ¿no? Ya no me gusta, acepto un no, como les decía, acepto un no, acepto que cada uno es responsable de sus sentimientos, de sus emociones. Mi hija estaba a punto de casarse y yo era de las personas que en sus 15 años le dije, tú tienes que bailar esto, tú te tienes que poner esto, tú tienes que hacer esto. Y ahora me doy cuenta de que no, que ella ya es una persona adulta y que pueda tomar sus propias decisiones, y a veces he dejado de decir, yo no tengo, no me interesa la persona con la que se va a casar, porque ahora veo que es su decisión de ella. Ella va a tener, o sea, si no le va bien en su matrimonio, yo ya no tengo nada que ver con ella, con eso, ¿no? En su boda, me decía, es que yo no quiero hacer una boda así tradicional, que yo me quiero poner pantalones, que yo quiero hacer esto, y de repente me dijo, no te va a gustar, y le dije, ¿por qué no? O sea, es tu boda, hija, tú puedes hacer lo que tú quieras con ella, ¿no? Entonces, esa es una gran libertad. El primer paso nos regala esa libertad de ya no preocuparnos por los demás,
Ya nada más nos tenemos que preocupar por nosotros mismos. Entonces, ay, qué rico es sentir eso, ¿no? Que ya no nos tenemos que preocupar por los demás. Entonces, el segundo paso dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. Reconocemos nuestra necesidad de creer, experimentamos la humildad y desistimos nuestra obsesión por controlar. Entendemos que no somos el poder más grande, pero que tampoco los demás pueden ser ese poder. Definimos a nuestro poder superior. Recordamos que este es un proceso. Nuestra fe y serenidad crecen si tenemos disposición para confiar en este proceso. Algo bien importante, tener esa disposición para cambiar. Yo cuando llego, la verdad venía, como les decía, bien decepcionada de la religión y la verdad no creía en Dios porque Dios no me había escuchado. Fíjense, hasta ese punto me pude entender que lo que yo estaba haciendo era controlar a Dios. Yo le decía, mira, yo puedo creer en ti, pero si tú me regresas a esa persona. Entonces, siempre mi relación con Dios fue a través de una necesidad, a través de una, del poderle decir, ¿sabes qué? Si tú haces esto, pues yo también voy a creer en esto. O sea, no era que quisiera tener una relación. Más bien era como quererlo controlar, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de restaurar nuestro sano juicio, pude entenderlo. Pude decir, realmente realmente no tenía sano juicio, porque el sano juicio se refiere a ser coherente, se refiere a pensar, decir y hacer lo mismo. Y yo decía, ¿cómo va a ser coherente el que yo quiera controlar a Dios? En realidad, sí, Dios existe. Y es allí cuando yo me di cuenta de que Dios sí existía, pero lo que quería Dios era lo mejor para mí. Lo que quería Dios era regresarme ese sano juicio que yo había perdido, la verdad. Entonces, cuando yo me di cuenta, empecé realmente mi relación con ese poder superior. Y voy a hablar del tercer paso. Dice, en el tercer paso decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios como cada uno entendemos a Dios. Empezamos por dejar de controlar solo por unos minutos, nos encontramos más dispuestos a confiar en el cuidado de un poder superior y a experimentar la fe. Comenzamos a soltar el miedo, el enojo, el resentimiento, la culpa para alinear nuestros pensamientos, sentimientos y acciones con un poder superior. Aprendemos a estar en el momento presente y vivir la voluntad de Dios para con nosotros. Podemos soltar y los milagros comienzan a ocurrir. Fíjense que estos 3 primeros pasos para mí son de cajón todos los días, a veces cada minuto, a veces cada hora. Todos los días tenemos situaciones diferentes. Todos los días tenemos que decir, con esto no puedo, pero tú sí puedes, entonces échame la mano, ¿no? Y todo comienza con la práctica, porque a veces le decimos a Dios, pues sí, ya se va mi hija, regrésalas a las 10 y pues que Dios te cuide, que Dios te bendiga, ¿no? Y seguimos preocupados, ay, no llega, son las 10:30 y no llega y no me contesta. Entonces, no se lo soltamos a Dios. No hemos practicado este paso. Y eso se requiere práctica, como les decía, la práctica, practicar y practicar, porque muchas veces seguimos no dejándole las cosas a Dios, ¿no? Y fíjense qué fuerte es este paso, porque dice, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida. O sea, ponerle nuestra vida en manos de Dios, eso sí está difícil. Ahorita en estos momentos de pandemia, ¿quién le quiere dejar su vida a Dios? Y más ahorita, o sea, yo digo, yo tengo una vida tan feliz ahorita en este momento y que de repente me digan, ¿sabes que te vas a morir? No, o sea, ¿cómo voy a decirle a Dios, voy a estar bien con eso, Dios? No. Este es un paso difícil de aceptar, ¿no? Yo he estado en situaciones 2 veces de que me han detectado cáncer. La primera lloré mucho, no estaba en un programa. Y en la segunda,
fue hace poco y me volvieron a detectar y de repente me di cuenta de que estaba en paz, de que estaba tranquila, porque muchas veces nos da miedo morir, pero vivimos mal y eso es algo que yo no entiendo, ¿no? Yo sé que hoy lo único que tengo seguro es la muerte. Lo tengo seguro. Eso es lo único que tengo seguro. Entonces, hoy vivo lo mejor que yo puedo cada minuto de mi vida. Y estoy tratando de vivir el presente siempre, todo el tiempo, el solo por hoy. El solo por hoy, trato de no vivir con ese miedo, con ese enojo, con ese resentimiento. Y este programa nos da esas herramientas para no vivir con eso, de cuidar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones con un poder superior, ¿no? Y le doy gracias a Dios. Me preguntaba a alguien que cómo empezaba mi espiritualidad y le decía, todos los días amanezco diciéndole a Dios, gracias, gracias por un día más de vida, y me levanto y tiendo mi cama porque es una forma de decir qué es lo que sigue el día de hoy. Y sé que tienes muchas cosas para mí el día de hoy, pero ahora sé cómo voy a enfrentarlas. ¿Qué puedo ganar con trabajar los pasos, con trabajar este programa, con trabajar en mí misma, si de todos modos me voy a morir? Esa pregunta me la hice yo, ¿no? Hace tiempo y descubro que lo que yo voy a ganar es vivir bien mientras viva, vivir lo mejor posible mientras viva. Por eso es tan importante para mí trabajar siempre estos 3 primeros pasos todos los días. El cuarto paso nos dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Antes de continuar, me gustaría decirles que después del quinto paso, voy a tener una sección de 10 minutos de preguntas y respuestas para finalizar. Si quieren ir poniendo sus preguntas en el chat, los podemos, voy a terminar con el cuarto y quinto paso y vamos a dar inicio a las preguntas por 10 minutos. Nadia, si me puedes apoyar con eso. Dice, así es que las pueden ir escribiendo en el chat para que mi compañera las pueda leer. Dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Dice, incluimos, déjenme mover tantito mi pantalla porque... Dice, incluimos nuestras conductas y defectos de carácter que nos han dañado. El proceso puede ser doloroso, pero es más doloroso mantenerlo encerrado en nosotros mismos. Comenzamos a confiar en nosotros mismos y a tener fe en nuestra recuperación. Aclaramos asuntos de los que no éramos conscientes, reflexionamos y descubrimos la verdad detrás de cada uno de ellos. Fíjense, compañeros, que este paso es doloroso. Muchas veces los codependientes nos detenemos mucho en este paso porque para mí fue algo muy doloroso porque hablaba de no tener miedo, ¿no? Y de ir descubriendo todas las cosas que yo hice para dañar a los demás y principalmente dañarme a mí, ¿no? Todas esas conductas y todos esos defectos de carácter que me dañaron durante todo este tiempo. Y el proceso sí es demasiado doloroso. Pero cuando yo lo empecé a hacer, dice que comenzamos en confiar en nosotros mismos, porque generalmente siempre nos enfocamos en lo que otros nos hicieron, en lo que otros nos dañaron, tenemos ese dolor y ese resentimiento hacia esas personas. Pero de repente cuando yo hago este inventario me doy cuenta de que yo dañé mucho, quizá más de lo que a mí me dañaron. Y eso me ayudó mucho en la práctica del perdón. Me ayudó mucho a hacer esta reparación de daños conmigo misma y con los demás, porque ya no tenía que perdonarle nada a nadie. Después de haber hecho mi cuarto paso me di cuenta de que ya no tenía que estar resentida con nadie, que las demás personas habían actuado de alguna forma en mi contra
porque también eran personas dañadas igual que yo y a lo mejor no tuvieron la oportunidad de concientizar eso, ¿no? Pero el poderlo hacerlo sin miedo, ¿no? Y los 3 primeros pasos me ayudan a eso, ¿no? A llegar a este punto a decir, si ya estoy siendo una persona diferente solamente con trabajar estos 3 pasos, imagínate lo que puedo lograr si sigo trabajando los demás. El 5º paso, decimos, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Empezamos a sentirnos aliviados de la carga de nuestros secretos y aprendemos a confiar en nuestro poder superior. Al admitir nuestros errores ante nosotros mismos podemos crecer en nuestra honestidad, autoconciencia y aceptación. Buscamos a alguien que nos escuche sin avergonzarnos ni juzgarnos, alguien que escuche con compasión y cuidado. Experimentamos libertad cuando soltamos nuestros secretos. Fíjense que para mí era muy difícil poder decirle a alguien todo lo que yo había hecho. Me avergonzaba simplemente el pensarlo. Pensé que algunas cosas yo me las iba a llevar a la tumba, como dicen algunos, ¿verdad? Pero cuando uno empieza este proceso de recuperación, está dispuesto a hacer todo para hacer esos cambios en su vida y tener una vida más plena, más libre, y empieza este proceso. Yo no le tuve miedo, no tuve miedo a admitir esas faltas y hacerlo delante de Dios, de otras personas y de mí mismo, ¿no? Creo que eso me dio experimenté esa libertad. La verdad he compartido muchas veces mi historial en otros grupos. Ya no me da pena. En un principio me daba pena compartir muchas cosas acerca de mi vida. Y hoy no, yo soy un libro abierto. No tengo ya secretos y eso me hace sentirme una persona libre, ¿no? Me siento aliviada, ya no traigo esa carga que antes sentía, ¿no? Y creo que eso también me ha dado esa confianza en ese poder superior, ¿no? Yo les decía que era como cuando estamos limpiando un refrigerador y que está todo podrido, ¿no? Y de repente vamos sacando todo eso y entonces va oliendo mejor, ¿no? Y vamos metiéndole cosas cuando lo limpiamos y sacamos todo eso que tenemos dentro. Yo no dudo que el cáncer que yo traía era de todas esas emociones reprimidas, esos resentimientos que había tenido durante muchos años, ¿no? Y ahora puedo abrir ese refrigerador y estarle metiendo cosas nuevas, cosas buenas, cosas que me nutran, cosas que me hagan sentir bien. Principalmente esa relación con ese poder superior. Le voy a dar la oportunidad de Nadia, si me puedes, ¿tienes algunas preguntas que hayan escrito en el chat? Sí, compañerita, ahí te leo. Eli pregunta, ¿puedo hacer el 4º paso sin haber ido a una experiencia? Sí, fíjate que aquí en el libro, mira, muchas personas lo hacen de diferente manera. Aquí en CODA nos sugieren que utilicemos el libro, que nos busquemos una madrina, y en la página 50 de nuestro libro vienen los patrones y viene un cuadro en la página 52 de las patrones y características, perdón, que nos ayudan con nuestro 4º paso. Y yo lo que les sugiero a las personas es que el 4º paso es bien claro, ¿no? A veces nos complicamos mucho, pero el 4º paso nos dice que debe ser escrito, que debe ser sin miedo y que debe ser minucioso. Y para mí esas son las 3 claves para hacer un inventario. Gracias. ¿Otra pregunta, Nadia? Sí, María Cristina de Bogotá, Colombia. ¿Por qué después de haber hecho el 4º paso afloran nuevamente sentimientos que ya habíamos puesto en la lista y resentimientos que habíamos puesto en la lista? Gracias. Bueno, la lista de reparaciones, no sé a qué lista se refiera, pero la lista de reparaciones viene en el 8º paso.
yo creo que al principio vamos haciendo ese descubrimiento, primero de nosotros mismos, y no sé a qué lista se refiera principalmente, ¿no? Pero primero hacemos ese descubrimiento. Cuando trabajamos el cuarto y quinto paso, yo creo que vamos sintiendo, cada quien lo experimenta de diferentes maneras, ¿no? Yo empecé a hacer cambios luego, pero no, yo creo que, como dice el programa, este es un proceso, a veces largo, a veces corto, a veces vamos haciendo cambios luego, a veces no, a veces tenemos que seguir yendo a nuestras juntas, escuchando a los demás compañeros, y a veces yo lo que puedo ver es que a las personas que hacen un cuarto paso y dicen, ay, a mí no me sirvió de nada, o sea, yo sigo con mis actitudes y nada, y sigo igual, ¿no? Y yo pienso que en realidad no fueron honestos, porque cuando uno es honesto y uno escribe lo peor de uno mismo, entonces uno llega a tener esa humildad, o sea, llega a sentirse esa, de verdad, esa empatía con los demás, el poder decir, híjole, ¿de verdad hice esto? ¿De verdad lo hice? Entonces lo que me hicieron no es tan grave como lo que yo hice. Entonces empieza como esa concientización de uno mismo y empieza a ser más empático con los demás y entender que probablemente las demás personas también no estábamos bien, no estaban bien, no eran unas personas sanas igual que nosotros, ¿no? Yo no creo que haya una persona 100% sana. Entonces, quizá el poderme poner en el lugar de otro, yo he podido perdonar a muchas personas de esa manera, ¿no? El poder decir, híjole, me lo hizo, pero también esa persona tiene muchas situaciones emocionales, tiene muchos conflictos con ella misma, entonces mejor seguir adelante con mi vida, ¿no? Y olvidarme de eso. ¿Otra pregunta, Nadie? Laura pregunta, ¿es normal que me sienta hasta mal de experimentar mi nueva yo? Bueno, eso es una buena pregunta. Fíjate que este programa es un programa, yo les digo que a veces es un programa egoísta porque nos enfoca tanto en nosotros mismos que a veces nos olvidamos de los demás, ¿no? Y yo creo que cuando uno experimenta esta sensación, esta espiritualidad y todo esto, yo creo que no te debes de sentir, yo creo que no se debe uno de sentir mal. O sea, Dios nos dio una vida para cuidar esa vida. O sea, Dios nada más nos dio esta vida para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos una responsabilidad cuando nuestros hijos están pequeños y los cuidamos, y de alguna manera si no estamos conscientes no les damos lo mejor, ¿no? Pero cuando estamos ya siendo conscientes podemos hacer esos cambios y podemos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Pero ya de cuando son mayores, ya es responsabilidad de cada uno. O sea, yo ya no cuido a mis hijos. Les compartí el otro día que mi hija me dijo que se iba a comprar una moto y le dije, Dios te bendiga, ¿sabes los riesgos que hay? Sí, sí lo sé, ok, pues es tu vida, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Y probablemente no he experimentado ese dolor de perder a un hijo, ya de ser muy doloroso, ¿no? Pero yo creo que cada uno tenemos diferentes, debemos de cuidar de nosotros, cada uno somos responsables de nuestras vidas. Entonces, si nosotros decidimos vivirlas mejor que otros, no nos debemos de sentir culpables. Gracias, Nadia. Una pregunta más, Lola, ¿cómo se empieza un cuarto paso? Es bien importante que uno busque una madrina para trabajar los pasos. Porque generalmente llegamos a los grupos y pensamos, no necesitamos a nadie, no, yo lo puedo hacer sola, ¿no? Y de repente nos vamos atorando y nos vamos dando cuenta de que no, que necesitamos a alguien más que nos ayude con este cuarto paso. Entonces, no nada más para los cuarto paso, yo pienso que para trabajar todo el programa es necesario de la ayuda de otra persona. Y así tú le puedes preguntar cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido la experiencia de esa persona, cómo inició, qué es lo que hizo, todas esas dudas que uno tiene, las puede compartir con su madrina. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, Claudia pregunta, ¿qué ayuda para reconocer perdón, ¿qué ayuda para reconocer la ingobernabilidad estando en una relación donde aún hay muchas incongruencias? ¿Cómo irse a una relación más sana? Pues de lo ¿La que leo de nuevo? estado hablando, el amor a uno misma. Porque fíjate, si tú te amas a uno, si tú te amas tanto, porque uno piensa que ama a los demás. Si tú no te amas a ti misma, no puedes amar a otra persona. Entonces, estamos en una relación insana porque no nos conocemos, porque no nos amamos, porque no, porque una persona que se ama, ¿cómo va a querer dañarse a sí misma? Entonces, el aceptar que necesitamos ayuda es el primer paso. El conocimiento de uno mismo, el amor a uno mismo, el trabajar en uno mismo. Yo creo que allí es el comienzo de todo esto. Una última pregunta, porque ya nada más nos quedan 15 minutos para terminar el taller. Bien. Yani pregunta, yo estoy escribiendo mi cuarto paso y me he detenido, como dices, y es que tengo mucho miedo. ¿Cómo lo trabajaste tú? Solamente hay una forma de enfrentar los miedos. Solamente hay una forma de trabajar los miedos y es enfrentándolos. Yo durante todos los días, como les decía, hay situaciones diferentes, pero yo he descubierto muchos miedos que he tenido que enfrentar y es de la única forma que los he vencido. El pararme enfrente de ustedes aquí a hablar, era un miedo terrible. Ustedes no pueden imaginarse, a mí me sudaban las manos, me temblaba la voz, empezaba a temblar todo mi cuerpo, y de la única forma que yo lo he podido vencer, y lo sigo venciendo porque todavía me dan nervios al pararme enfrente de personas a hablar, es enfrentándolos. Es de la única forma que lo puede uno vencer. Bueno, voy a continuar. Dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. Voy a cerrar Dice, no sabemos cuándo ni cómo serán removidos nuestros defectos, pero confiamos en que nuestro poder superior los removerá a su tiempo. Se nos recuerda que la recuperación es un proceso, no una jornada, no una meta ni un destino. Se necesita esfuerzo para soltar nuestros patrones codependientes. Este paso nos recuerda la importancia que tiene la práctica continua de soltar. Pues les vuelvo a repetir, ¿no? Para mí las palabras claves son las prácticas, practicar, soltar, practicar, y sí, se requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Porque como buena codependiente estoy bien arraigada con mis patrones. Entonces, el poderlos soltar poco a poco, ¿no? Me decían, ¿cómo practicas? Yo les voy a compartir algo rapidito. Recuerdo que cuando yo ahorita estoy en un segundo matrimonio y recuerdo que mi esposo también pertenece a un grupo de 12 pasos y los domingos se iba a su grupo en las mañanas y me decía, ¿sabes qué? Quiero, almorzamos juntos, llego a las 12. ¿Y saben qué? Pasaban las 12, la 1, las 2 y él no llegaba. Y de repente empezaba a enojarme, empezaba a sentirme frustrada, hasta que de repente empecé a concientizar, pues, ¿qué es lo que me molesta? Que llegue tarde, que esté con alguien más, ¿qué es lo que me molesta? Y descubrí que lo que me molestaba era que yo ya tenía hambre y que él no llegaba. Entonces, a la siguiente vez que él me decía eso, le dije, eran las 12, no llegó, a las 12:30 yo comí y él llegó a las 2, a las 3 de la tarde. Y saben que yo estaba feliz, estaba contenta. Entonces, el no crearme expectativas con las demás personas, ¿verdad? Y eso es cuestión de práctica, o sea, no es de que a la primera día dijera, ya me siento bien, qué bueno que llegó tarde, no me importa. No, o sea, tuvo que pasar varias veces hasta que me di cuenta de que ya no me interesaba a qué horas llegaba, que yo necesitaba cuidarme de mí y eso incluía alimentarme y eso incluía que no estuviera imaginando dónde estaba o con quién estaba o qué es lo que estaba haciendo. Entonces paraba esos pensamientos y pues él llegaba como cuando quería y ya no tenía ningún problema, no me enojaba, no estaba resentida.
porque me di cuenta de que eso nada más me afectaba a mí. Entonces, recordar otra vez que esto es un proceso. O sea, a veces el proceso a mí me caía mal esa palabra, la verdad. Me caía muy mal esa palabra, pero de repente me doy cuenta de que es cierto, de que este es un proceso, a veces largo, a veces corto, y depende de cada uno, de lo que queremos para nosotros mismos. El esfuerzo que le pongamos, ¿no? Porque a veces el simple hecho de no ir a mi junta o de no leer o de no compartir, ¿no? Queremos que las cosas sucedan mágicamente y no. O sea, tenemos que invertirle a nosotros mismos. Queremos, o sea, si quieres sanar, pues comparte, di lo que sientes, di lo que piensas, búscate una madrina, háblale, cuéntale, saca todo lo que traes, hablábamos del servicio, a veces no saben cómo me ha ayudado a mí el servicio a ese en los patrones de baja autoestima, ¿no? El poder organizar un evento es un trabajo inmenso, pero es una satisfacción cuando todas las cosas salen bien y cuando tú te dices, híjole, sí lo logré, lo hice, no es necesario que nadie, yo creo que todas las personas que ahora hacemos servicio y que hemos trabajado en nuestros pasos, no es necesario que nadie nos diga, ay, qué bien lo hicieron, qué bien te quedó. No, es una satisfacción que uno siente y que no nos importa que nos digan las demás personas si lo hicimos bien o no. El séptimo paso dice, humildemente le pedimos que Dios nos libere de nuestros defectos. Es posible que tengamos una conciencia más clara de nuestros defectos y conductas en el pasado. Reconocemos el daño que nos hemos causado y hemos causado con nuestros defectos y por ello pedimos humildemente a nuestro poder superior que los remueva. Algunos ejemplos de los defectos que podemos pedir a Dios que nos remueva es la creencia que tenemos el control, miedo a soltar y a confiar, la reacción en lugar de acción, la culpa, los resentimientos, las adicciones. Aprendemos que la humildad puede ser buena. A veces, yo siempre cuando me hablaban de humildad, pues me imaginaba a un hombre pobrecito, ay, humilde, ¿no? La humildad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo creo que la humildad es esa sensación de gratitud por haber hecho algo correcto. Y eso lo podemos experimentar en este paso, ¿no? Cuando uno logra soltar y llega a confiar en ese poder superior y en lugar de reaccionar le ponemos el razonar, ¿no? Aquí le puse reacción en lugar de acción. En realidad a veces reaccionamos en lugar de razonar. ¿Por qué no cuando sucede algo antes de actuar, antes de abrirla, antes de poder decir alguna incoherencia o algún grito, por qué no detenernos un poquito, ¿no? El autocontrol, eso sí lo podemos practicar, ¿no? Razonar, está bien lo que voy a decir, lo voy a dañar a esta persona, le voy a causar un enojo, y si está en mis manos parar eso, pues lo puedo parar, ¿no? La culpa, los resentimientos, las adicciones, todo eso, cuando yo estuve trabajando esto, yo creo que como a los 2 años, yo pude parar de estar tomando pastillas para dormir y para la depresión. Dice, el octavo paso dice, ay, ya se me está acabando. Dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido, estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Es más difícil identificar cómo nos hemos herido y cómo hemos herido a los demás. Solo se nos pide estar dispuestos a hacer estas reparaciones. Entendemos que dañamos porque fuimos dañados. Con honestidad, nuestro cambio comienza y podemos restaurar nuestras relaciones con otros, con nosotros mismos, de una manera sana y segura. Ya me queda poquito tiempo, no me va a dar tiempo para los demás pasos. Les voy a dejar estas diapositivas para si los quieren leer después, pero me gustaría ir cerrando. Es bien importante el continuo inventario diario. Creo que es una forma de cuidarnos también, ¿no?
el uso de la oración y de la meditación todos los días. Cada quien entendemos la meditación y oramos, pero a veces yo no sabía cómo orar, y para mí la oración de la serenidad fue algo bien importante. Y cuando llegamos al final, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un despertar espiritual, o vamos teniendo experiencias espirituales durante todo este proceso, ¿no? Vamos haciendo esos pequeños cambios que nos llevan a ser una persona mejor y diferente. Y me gustaría cerrar con esto. Dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La persona que llegó hace 10 años no es la misma que llegó hoy, que está aquí con ustedes. Y me siento muy emocionada de decirlo, porque las personas que me conocieron antes, yo creo que han podido ver ese cambio en mí. Pero si no lo han visto, de todos modos no es importante para mí, porque yo me siento diferente, yo puedo disfrutar de mi vida de diferente manera. Y esto me lo ha dado el programa, ¿no? Para mí, esa transformación que yo he sufrido durante todo este proceso ha sido bien gratificante. Bien gratificante el poderme conocer, el poderme entender, el poder saber quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, el poder tener esa relación con Dios, el poder poderlo compartir con ustedes, porque el 12º paso habla de esto, habla de llevar el mensaje a otros codependientes y decirles, sí pueden tener una vida diferente, sí se puede, solamente hay que tener esa disposición y trabajar en el programa. Hay que ser, yo soy muy obediente y eso es lo que me ha llevado a ser una persona diferente. El que me digan, esto es lo que tienes que hacer y hacerlo. El asistir a mis juntas, el poder apoyar en los servicios cuando tengo esa oportunidad, el seguir amadrinando a personas y poderles decir, mira, yo pude hacer esto y tú también lo puedes hacer. Entonces, yo les doy la oportunidad y me gustaría ya cerrar porque me quedan ya nada más 3 minutitos. La semana pasada compartí algo muy importante, que para mí siempre lo llevo presente, ¿no? Y es, les compartía que antes de llegar al grupo, hace como 15 años, yo empezaba a tener 20 años, tener muchos problemas con el papá de mis hijas, y fuimos a terapia y un psicólogo nos dijo, la vida es demasiado corta para vivirla mal, y quiero repetirlo otra vez porque es algo que lo tengo muy presente, que no se permitan vivir mal. Esa es mi sugerencia. Este programa nos da las herramientas para vivir bien, para tener ese despertar, para ver esa luz al final del camino, para poder hacer esa transformación, esos cambios en nuestra vida y poder. Hay una de las promesas que me encanta y es la 12ª promesa que dice, gradualmente experimento serenidad, fortaleza interior y crecimiento espiritual en mi vida diaria. Todas estas promesas pueden ser cumplidas. Es lo que nos regala el programa después de trabajarlo, ¿no? Después de trabajar esos principios espirituales. Y si realmente le ponen empeño y si realmente quieren cambiar su vida, este es el momento, ¿no? Dense la oportunidad de venir de conocer un poquito lo que es Codependientes Anónimos, de asistir a las juntas, de poder hablar y con una madrina y poder conocerse realmente. Muchas gracias por dejarme compartir, muchas gracias por dejarme hacer este servicio, muchas gracias a las personas que hicieron posible el hacer esta convención. Ojalá se siga dando y para mí ha sido un verdadero placer. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Muchas gracias, compañera, por tu ponencia para ir haciendo el cierre del taller. Agradecemos a Blanca F. por su ponencia y a Monse y Pilar por su servicio de anfitriones, a mí misma por la coordinación. Deseamos que hayan disfrutado de lo compartido en este taller y durante toda la primera convención internacional
virtual de CODA hispanohablante. Para terminar, los invito a acompañarme en silencio, sin abrir los micrófonos, por favor, a cerrar nuestro evento con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor Valor para cambiar las que sí puedo. para reconocer la diferencia. Para reconocer la diferencia. Aquí termina la grabación.